Reseña análisis del discurso hacia una semiótica de la interacción textual. Escritura y oralidad, artes visuales, fase 2, el texto curatorial, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Soy Melba Rocío Real Osorio. Cordial saludo, apreciada tutora y compañeros. Capítulo 1. El texto. El texto como elemento semiótico, considerando que la semiótica es la ciencia que estudia los diferentes sistemas de signos que permiten la comunicación entre individuos, sus modos de producción, de funcionamiento y de recepción. Describe mediante los discursos que atraviesa la sociedad y delimita el objeto de análisis. El texto como elemento semiótico. La apropiación de simbolismo se sujeta a los entornos donde el texto es socializado. Un ejemplo de ello son los manejos de los tecnicismos propios a cada profesión. En el campo artístico van sujetos a reglas estéticas, sociales, filosóficas desde las que el artista aborda su obra y la manera de presentarla, siendo así que no solo la palabra sino el lenguaje corporal, la entonación de la voz se convierte a futuro en el discurso, en la forma de apropiación de la imagen mental traducida en simbolismos gráficos, cambiantes. Eco 1975-74, que se acompaña de la palabra para representar la idea, pero no es una suma de signos la que produce el sentido, sino el funcionamiento textual. Citaciones realizadas por los autores. La coherencia del texto. La coherencia equivaldría a una ausencia de contradicciones. Se dice que si un lector oye o lee un pasaje que comparte más de una frase, puede decir normalmente sin dificultad si es un todo coherente o solamente un ensamblaje de frases sin relación las unas con las otras. Coherencia y competencia textuales. La coherencia es una propiedad semántica de los discursos basada en la interpretación de cada frase individual relacionada con la interpretación de otras frases. Sabemos que un texto es coherente cuando mantiene una hilaridad, donde la interpretación adecuada de una enunciación recurrente en un discurso requiere del conocimiento de los elementos precedentes que constituirían el contexto, sin que solamente se aborde el uso lineal de estos elementos, sino que contengan todo un proceso cognitivo y de apropiación que permite encaminar al receptor hacia la visión particular del autor. Elementos de la coherencia. Algunos de los elementos son la cohesión, que son esos elementos del texto relacionados entre sí formando una única idea. La recurrencia es la aparición a lo largo del texto de palabras o expresiones que aluden repetidamente a la misma realidad. La secuencia de tiempos. Las redes léxicas, entre las que se encuentra la sustitución léxica, que consiste en sustituir un término por otro, ya sea de manera de cambio de sinónimos o por hipónimos o hiperónimos, que son palabras que generalizan. Por ejemplo, la palabra pez, que es una palabra general, pero no especifica si es un pez dorado, qué clase de pez, si vive en el mar, si vive en agua dulce, por ejemplo. También existe la sustitución por metáfora o metonimia y la sustitución por formas léxicas, que son palabras generales en lugar de palabras precisas, además de otros usos como las figuras que son la elipsis, la repetición por recurrencia y el uso adecuado de los signos de puntuación. La cohesión superficial es aquella que se genera por el uso básico del lenguaje, como es el uso de los artículos que anteceden a los sustantivos o al uso de los pronombres que los sustituyen. Para Dressler, los factores que originan la coherencia superficial son la sustitución diafórica, anafórica y catafórica, la conjunción, las partículas, la estructura de modo, de tiempo y de aspecto de los predicados, así como el orden de las palabras, citado por los autores. Coherencia global. Van Dijk propone definir la coherencia en un nivel que él llama macroestructural, a la cual pertenecen las siguientes tres reglas, que son supresión, generalización y construcción. La supresión se da por la secuencia de proposiciones que suprimen todas las que no sean presuposiciones de las proposiciones subsiguientes de la secuencia. La generalización, dada una secuencia de proposiciones, se construye una proposición que contenga un concepto derivado de la secuencia de proposiciones, y la proposición así construida sustituye a la secuencia original. Y la construcción, dada una secuencia de proposiciones, se construye una proposición que denote el mismo hecho denotado por la totalidad de la secuencia de proposiciones y se sustituye la secuencia original por la nueva proposición. Coherencia pragmática. Según el mismo autor, esta coherencia es producto de la interpretación que haga el lector de la macroestructura conocida como coherencia global, donde la coherencia pragmática va inherentemente ligada al conocimiento previo e interpretación que haga el lector del texto que le es compartido. Coherencia interna, la isotopía. Según citan los autores, en principio tanto el concepto de isotopía en Greimas como otras definiciones de coherencia y cohesión se basan en la existencia de redundancia, de reiteración o de repetición de los elementos similares o compatibles. Por ello, la isotopía puede considerarse resultante de la repetición de elementos de significación de igual categoría. El texto como proceso semiótico hacia el discurso.
Es la manera interpretativa del texto en el que se relacionan los conceptos vistos, como es el caso de la coherencia, la cohesión, conectores, la linealidad o relación entre las frases que van encaminadas hacia la claridad de compartir una idea, asociado a elementos como la entonación, las pausas, la postura y en general la capacidad de realizar un acercamiento textual eficaz a través del lenguaje visual, apoyado en el buen manejo de las figuras literarias retóricas como son la metáfora, el símil y la hipérbole, que obviamente son transmitidas de manera oral. El texto como forma de intercambio. El texto es considerado un intercambio por una parte porque requiere de un emisor y de un receptor y desde otro aspecto, al ser visto como un hecho sociológico y un encuentro semiótico de significados. El contexto del texto. El contexto del texto coincide con la realidad social o la época y lugar en que se ha desarrollado. Va directamente ligado con los aconteceres políticos, morales, religiosos, filosóficos, sociológicos y demás que afectan a su autor, ya sea para reforzarlos o contradecirlos. Como ejemplo, tomaré las diferencias cosmogónicas, culturales o geográficas como prueba de la multiplicidad de posibilidades ante la designación de significados a la palabra identidad. Relación del texto con la situación. Es el espacio donde se entrelazan las relaciones entre la estructura del lenguaje con las estructuras sociales. Visto el texto como un proceso de cooperación comunicativa, debe considerarse las emisiones lingüísticas como una producción que ha de ser comprendida en un contexto propio. Para lograr una eficaz comunicación, en algunos casos, es necesario dirigir hacia la contextualización, que es el hecho de poner una situación, discurso o hecho en relación con el entorno en que se generó. La expresión se toma especialmente el entorno discursivo, en donde un texto determinado genera una significación en relación a otros que le rodean. Elementos textuales de contextualización. Existen los elementos diafóricos, anafóricos y catafóricos, que situados dentro del texto reenvían a elementos anteriores o posteriores del mismo con los que serán correferenciales. Las expresiones indexicales son aquellas que marcan la ubicación de los textos y de su significado en la ocasión, en la situación en que son enunciados. Y la deixis son demostrativos y adverbios cuyo uso corresponde al momento en que se está desarrollando el discurso para organizar las relaciones temporales del sujeto. Tienen en común la propiedad de definirse solo en relación a la situación del discurso donde son producidos. Y les presento la bibliografía de apoyo que utilicé para la realización del documento que les acabo de mostrar. Espero que haya sido de gran aporte para nuestra formación. Muchas gracias.